Como dice el texto de hoy, en el título, no sé si sale así, en YouTube o en Facebook, a descalzarnos las sandalias y a cubrirnos el rostro para hablar del tema de hoy, porque vamos a hablar de la Santísima Trinidad, cuya fiesta estamos ya celebrando desde esta vigilia del sábado. Y sí, hay que descalzarse las sandalias como Moisés en el Sinaí ante la gran revelación cuando se le da la ley de la alianza. Hay que cubrirse el rostro porque hablar de Dios, por lo menos, no nos tendría que parecer tan fácil como a algunos les sale. Y acentuando así, ¿verdad?, esa trascendencia, ese misterio divino que a pesar de todo lo conocemos y podemos hablar de él porque se ha revelado, porque se ha comunicado, porque se ha entregado a nosotros, nos ha salvado, nos ha dado su vida y nos llama a participar en la comunión con él por la eternidad. Por eso vamos a invocar desde el principio a nuestra Madre del Cielo, porque ella ha hecho la experiencia de la Trinidad en su vida desde el inicio, desde la encarnación, cuando el Padre manda al Verbo para que por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, se encarne en el seno virginal de María. La invocamos en este día, casi ya al final del mes de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a proceder de la siguiente manera en el día de hoy. No voy a seguir las lecturas, voy a hacer una reflexión sobre el hablar de Dios en nuestra sociedad y cómo tenemos que hablar de él descalzándonos las sandalias y cubriéndonos el rostro, es decir, con mucha humildad y no con tanta arrogancia como algunos están haciendo a la hora de hablar de Dios, que se convierten en los defensores del mismo. Vamos a hablar con humildad repasando la historia, cómo nuestros contemporáneos perciben hoy a Dios, aquellos sobre todo que no creen o que tienen dudas, que son agnósticos, cómo ven, cómo sienten, cómo perciben, cómo ellos o cómo llega a ellos este discurso de Dios. Esa es la primera reflexión que vamos a hacer, cómo a la hora de hablar de Dios nuestra sociedad tiene unos prejuicios que hace que escuchar esa palabra pues genere en ellos por lo menos una cierta sospecha. En segundo lugar, vamos a pasar diciendo que hablar de Dios es vivir de Dios. En primer lugar, no anunciamos una idea, unos conceptos, sino que partimos de una experiencia que es la experiencia en la fe. Siempre que hablamos de esta experiencia es en la fe cristiana, del encuentro con Jesucristo. Y es lo que nos narran también las lecturas de hoy. Encuentro con Dios uno y único en el Deuteronomio, encuentro con el Espíritu Santo que ora en nosotros, segunda lectura de San Pablo, y encuentro de envío de Jesucristo que envía a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente vamos a ver que esta experiencia a lo largo de la historia, muy brevemente, muy someramente, es justo para dar un pantallazo y decir esas palabras, nada más, sin explicarlas, que se han usado a la hora de hablar de la Santísima Trinidad para invitarnos sobre todo a reflexionar, a investigar y a profundizar en el misterio de nuestra fe. Nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a empezar con esta reflexión que lleva por título Hablar de Dios es vivir de Dios, y que vamos a hacer un repaso al cómo nuestros contemporáneos pueden percibir ese discurso sobre Dios. Y eso también me sorprende a mí, no deja de sorprenderme cada día, el hecho de que los seres humanos seamos capaces de hablar con tanta desenvoltura del ser más sublime y a la vez también
el ser más inaccesible a la experiencia del mundo contemporáneo. Una civilización en la que vivimos hoy que se pretende construir sobre la base de la ciencia, la tecnología, la mercadotecnia. En este tiempo de pandemia se ha desarrollado mucho más, la robótica hacia la que caminamos. Parecería esta sociedad no tener necesidad de alguien que se presente como Dios es, plenitud, como la plenitud de la existencia humana, más allá de esta existencia terrena. Si bien Dios ha aparecido en la historia de la humanidad como aquel que era capaz de dar sentido a una precaria y limitada vida humana, ahora surge la todopoderosa maquinaria de bases matemáticas, biológicas, físicas, químicas, tecnológicas, digitales, robóticas, con la pretensión de inteligencia artificial, ¿verdad? Con la pretensión de que lo que en el presente continúa siendo un enigma, mañana, hoy no lo entendemos, pero mañana a lo mejor puede convertirse en lo más común y sencillo, guiados por la todopoderosa razón, que puede ser también una razón técnica. Yo no estoy hablando de la razón de la modernidad, que desde la Ilustración, ¿verdad?, se lleva hablando y que quizás está en la base del mundo contemporáneo, pero que ha ido por unos derroteros, yo creo que ni la misma modernidad sospechaba. Un periodo, dicen los expertos, ya superado, y superado no porque ha dado todo el fruto que debería dar, superado y cribado por los horrores de la historia. Hoy prima la razón tecnológica, que se encamina hacia la robótica, como nosotros sabemos, que como una apisonadora parece querer aplastar todo sentido trascendente de la vida, como si solo dicha razón pudiese dar cuentas y, por lo tanto, construir un futuro esperanzador y abierto para el ser humano. Por otra parte, en un segundo punto, bueno, vemos ahí, en una sociedad que aspira a querer explicarlo todo por una razón ya y una inteligencia artificial, difícilmente acepta el discurso sobre Dios como el sentido de la vida, como explicación de la vida humana. En segundo lugar, por otra parte, hablar de Dios hoy es como empezar también a titubear ante la manipulación y la perversión, el mal uso y la banalización con que se ha usado dicho nombre. Voy a tocar en este sentido cómo de Dios se habla de diferentes formas, por diferentes tipos de religiones, por diferentes tipos de iglesias y discursos que incluso aparecen como discursos manipuladores. Quieren proselitistas, como dice el Papa Francisco. No hay que ser proselitista, sino evangelizar, que es muy distinto, por el testimonio, ¿verdad? Hay que convencer, hay que atraer por atracción del testimonio. Pues bien, hoy muchos hablan de Dios con una facilidad y además teniéndose a sí mismos como los dueños de Dios mismos. Ellos son los que lo portan, ellos son los que lo llevan, ellos son los que lo anuncian como si fuese la única verdad. Si bien en unas culturas Dios sigue siendo también todavía hoy la palabra que separa al buen ciudadano del peligroso. Hay culturas todavía que no han llegado a ese laicismo a la que ha llegado la cultura occidental, sobre todo en Oriente. En otras palabras, hablar de Dios aparece hoy como la sospecha perpleja y amenazadora que se cierne sobre quién pronuncia dicha palabra. Hay fundamentalismos crecientes, hemos visto y hemos pasado el peligro terrorista, y los mismos medios de comunicación que están resaltando también y poniendo en la palestra como una farándula del espectáculo la hipocresía real, no vamos a decir que no sea real, de muchas personas religiosas, y los medios de comunicación ventilan sus abusos y también sus crímenes. Y por desgracia, pues tenemos ejemplos muy recientes de ello en nuestra misma iglesia, pero también en otras confesiones y en otras
religiones, aunque eso yo diría es algo peculiar del ser humano y no solamente de la religión. No es propio de la religión, sino que es propio de los seres humanos, que al ser personas religiosas, entonces algunos identifican como si fuese algo propio también de la religión, que se use después como un cobertizo, ¿verdad? Como una cubierta, como una mampara que cubre todas esas fechorías humanas, eso ya es otra cuestión, pero no dejan sino una desazón paralizante, sobre todo aquel que quiera convertirse en predicador de Dios. Llevamos esa carga a las espaldas, queramos o no queramos, para la sociedad de hoy, para nuestros contemporáneos, estoy diciendo. Y para que recordar la historia, más o menos también conocida, de asesinatos, guerras, esclavitudes, opresiones e incluso lesión de los más fundamentales derechos humanos, capitaneados precisamente por el estandarte llevado en nombre de Dios. Y es que antes de convertirse en el defensor empedernido de Dios, si es que de eso se tratara al hablar de Dios, no hay que olvidarse de esta realidad cruda de los abusos que se han cometido en su mismo nombre. Últimamente yo he estado leyendo, ¿verdad?, un documento de la Comisión Teológica Internacional con ocasión de la petición de perdón del Papa San Juan Pablo II, empezando el segundo milenio, que se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado. Un libro interesante para poner en su sitio, ¿verdad?, en qué consiste esta petición del perdón y cómo hay que analizar bien esas fallas, esas culpas del pasado, para que por una vez humildemente presentemos también nosotros a Dios y por otro lado también no acomplejados en la experiencia real que tenemos de fe, de encuentro del Dios de Jesucristo. Así que ahí tenemos dos realidades en nuestra sociedad contemporánea. Por un lado, la razón técnica, la razón inteligente artificial, la robótica, que espera buscar el sentido a todos los problemas del ser humano. Por otro lado está la historia y los abusos cometidos por personas que han hablado y se han dicho incluso hasta defensores del nombre de Dios. Y yo creo que después de estas reflexiones no queda más remedio que empezar con gran humildad nuestro discurso sobre Dios y con gran respeto, sobre todo, hacia las víctimas de la maldad humana, que ha confundido a Dios con sus propias perversiones y ambiciones. Si queremos que nuestro discurso sea creíble, hay que empezar con esta humildad. Para que nuestro discurso, por lo menos, tenga la posibilidad de ser creíble y significativo para el hombre y la mujer contemporáneos. Cuando nosotros nos ponemos a defender a Dios con arrogancia, le estamos haciendo un flaco favor. En vez de defenderlo, estamos formando parte ya de todos esos abusos que yo acabo de nombrar en este momento. Y ya lo decía Pablo VI, a quien cito de memoria, apartándome de la literalidad de la cita, ¿verdad?, que nuestro mundo, más que maestros, necesita testigos. Y si escucha a los maestros, es porque antes han sido testigos fidedignos, pero no testigos de un Dios que justifica las desigualdades, las discriminaciones, la arrogancia de la exclusividad de lo divino. Yo soy el único que hablo en nombre de Dios y la verdad sobre Dios, ¿verdad?, sino los testigos del hecho de que Dios, antes de ser proclamado por el hombre, ha sido experimentado como alguien que acompaña, que se hace presente en los procesos humanos más genuinos y auténticos. Como dice y le gusta decir al Papa Francisco, la experiencia de que Dios nos primerea. Él viene a nuestro encuentro. Y ese ha sido el Dios de Israel, tal como lo leeremos en la lectura del Deuteronomio, que confesado como uno y único en su unicidad, se manifiesta en relación íntima con un pueblo. No es un Dios solo trascendente, sino que camina con su pueblo. Se hace historia en un camino de libertad y de fraternidad.
y ese va a ser el Dios de Jesús, que en relación íntima con su Padre ha mostrado que su Espíritu es el amor que quiere habitar en todos los corazones. El mismo San Pablo dirá hoy que el Espíritu Santo clama en nosotros, Abba, Padre. Él mismo ora en nosotros, tan íntimo, decía San Agustín, a nosotros mismos, más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos, decía San Agustín. Para todos los que hemos creído en Jesús, los de antes y los de ahora, ha sido siempre más importante, y lo sabemos, la experiencia de Dios, experiencia de fe siempre, que el discurso sobre Dios. Aunque también sabemos que es importante poder expresar, dar razones de nuestra fe, dar razones de nuestra esperanza. Y es lo que habla y lo que nos dice el Evangelio. En primer lugar, Jesús va a mandar a los suyos a que hagan discípulos, es decir, los está invitando, les da esa misión. Ya veremos después también que gracias a esa revelación Jesús, enviado por el Padre, nos envía al Espíritu Santo. Eso es lo que se llaman las misiones divinas. Y por eso Jesús ahora nos manda a nosotros, participando de esta misma prolongación, de esta misma misión que hay en la Santísima Trinidad, para que hagamos discípulos a todos los pueblos, es decir, para que hagan esta experiencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso bauticen. Unan a los seres humanos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta misión, que va a ser también experiencia alegre de evangelización, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Ahí está esta experiencia del único Dios. Experiencia en primer lugar, experiencia de fe, experiencia de vida de fe en Cristo Jesús, que nos va a hacer descubrir cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta experiencia del único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha precedido siempre al intento de querer definir o explicar cómo Dios es a la vez uno y trino, uno y tres, es decir, una naturaleza y tres personas. Eso vino después. Y vino después porque empezaron a haber peligros de convertir a Dios en una especie de fuerza de la que emanan unos seres subordinados, es decir, el subordinacionismo, que eso justificaría también la desigualdad humana. Si en Dios hay una jerarquía, es fácil presentar también una sociedad humana donde tiene que haber una jerarquía de diferenciación, donde unos no son como otros. Es distinto la jerarquía eclesiástica, que es sobre todo de servicio y de ministerio, que justificaría, por lo tanto, la desigualdad humana, esa subordinación de las personas entre sí, y que se puede transformar también en un adopcionismo. ¿Ven? Estoy ya relatando los abusos en la manera de concebir a Dios, que también influían en la práctica humana de la fe. Otra sería, o que se manifestase Dios en formas distintas, eso sería el modalismo, incluso llegando también después en el polo opuesto a un triteísmo, eso con los tres tigres, que comen trigo en un trigal, siempre es el laberinto, el trabalenguas que se suele decir, ¿verdad? Entonces, ahí se manifestaría en formas distintas también, negando la diversidad divina y por lo tanto la comunión en el pluralismo humano. O bien que las tres personas divinas, ¿no?, que son autónomas e independientes entre sí, el triteísmo, los tres dioses, negando también toda la posibilidad de relación y de la comunidad humana. Vamos a ver entonces ahora cómo, para superar todas estas dificultades a la hora de hablar de la Trinidad, que yo voy a definir en esas tres aparentes contradicciones o paradojas que hay en la Trinidad, se han ido elaborando un vocabulario para intentar explicar quién es Dios, buscando siempre que esa experiencia humana, esa experiencia de fe, que tiene que ser presencia de Dios en esta tierra, no lo manipule y por lo tanto no cree una sociedad de desiguales, de marginación, de opresión y de injusticias. Esas tres aparentes contradicciones serían, por un lado,
afirmar la unidad absoluta de Dios, es un solo Dios, y por otro lado, la distinción de las personas, 3 personas distintas. Ahí tenemos unidad y distinción de las personas. La segunda contradicción sería la igualdad absoluta de las personas, iguales, igual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los 3 un único Dios, las 3 personas, y la dependencia. Hay una dependencia entre ellos, pero que no es una dependencia de grado, sino que hay dependencia, por ejemplo, de la segunda, de la primera. El Padre, como veremos, engendra las generaciones divinas, engendra al Hijo, generación divina y inspiración divina. Y después una dependencia de la tercera respecto, es decir, del Espíritu Santo respecto al Padre y al Hijo. Pero esto no va a significar que hay una subordinación por parte de ellos. Dependencia de las personas entre sí indica relaciones, pero eso ya lo veremos más adelante. No voy a explicarlo todo, repito, va a ser muy rápido. Simplemente para que a ustedes después se le entre el gusanillo, el gusto, por querer investigar un poquito más. Y la tercera contradicción a la hora de explicar el misterio de Dios es cómo el ser eterno de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se convierte en un ser en devenir, es decir, en cambio, porque hay actividades de generación, hay actividades de inspiración, hay un movimiento interno trinitario y eterno. Y ese devenir parecería hablar de temporalidad, aunque eso se hará solamente en el momento de la encarnación. Este devenir va a ser también y va a formar parte de las misiones de las 3 personas de la Santísima Trinidad, va a desembocar en la encarnación del Verbo. Se hace historia, se hace carne. Los antiguos, para hablar de Dios e intentar explicar estas aparentes contradicciones, unidad en la distinción, igualdad en la dependencia y ser eterno de Dios en el devenir continuo, distintas imágenes sacadas del mundo natural, y estas imágenes ya desde los padres, por ejemplo, el fuego que no disminuye cuando se enciende otro fuego con el mismo fuego, ¿verdad? Son imágenes que los primeros padres apostólicos, discípulos ya de los apóstoles, empezaron a usar para intentar explicar un poquito estas 3 aparentes contradicciones que, la repito, unidad en la distinción, igualdad en la dependencia, eternidad en el devenir. Y ahí tenemos esa analogía del fuego, ya hemos dicho, del foco, la luz y el reflejo de la luz. En el mismo credo entró esta analogía, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La analogía de la raíz y el fruto, de la raíz, tronco y fruto, o la analogía del manantial y el río, el manantial que corre, ¿verdad?, hasta formar y desembocar en el río, o el sol y los rayos del sol, y la luz que producen estos rayos del sol. Bueno, son imágenes que se han intentado aplicar a Dios partiendo de que la realidad ha sido creada por Dios y, por lo tanto, en la analogía se puede hablar desde la realidad, en cierto sentido, desde Dios. También Agustín, sobre todo, usó la imagen a partir del hombre, que es la que se llama la doctrina psicológica de Dios, que no vamos a desarrollar porque se haría demasiado largo. Y ahora vamos a ver cómo la afirmación fundamental que se viene haciendo hoy es que ¿cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios porque se ha revelado, porque se ha encarnado. Y eso es lo que se ha llamado, bueno, está la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. ¿Quién es la Trinidad inmanente? Dios en sí mismo. ¿Quién es la Trinidad económica? Dios actuando fuera de sí mismo, es decir, en la creación y en la salvación, sobre todo en la salvación. Y entonces se dice la Trinidad económica, es decir, tal como se ha revelado Dios en su revelación, tiene que ser también en sí mismo. Por eso, si Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, y esa plenitud de revelación que ya está preanunciada en el Antiguo Testamento se hace más clara y más plena en la revelación del Nuevo Testamento, entonces al decir que
no se distinguen, que tiene que ser lo mismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos conocer y hablar de Dios porque se ha revelado, porque se ha dado a conocer, porque ha habido una autocomunicación del Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el don del Espíritu Santo. Y ahí tenemos esa realidad histórica de Dios por la encarnación que nos permite entrar en la realidad eterna de Dios mismo, en Dios en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, de nuevo, para intentar explicar esta unidad en la distinción, esta igualdad en la dependencia, esta eternidad en el devenir, se han usado estos conceptos que a la hora de hablar de la Santísima Trinidad forman parte ya del legado de la doctrina católica sobre la Trinidad, que yo solamente voy a aludir, no voy a explicar detalladamente, y que queda ya para una tarea de más tiempo y de distintas sesiones, quizás cuando entremos en el catecismo de la Iglesia católica. Bueno, la primera parte, o lo primero que hay que decir de Dios, que al ser 1 y 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de Dios? Ya sabemos que Dios es eterno, pero entre ellos hay, vamos a decirlo así, una distinción, y esa distinción, hay un origen, hay alguien que es el origen de ellos, pero hablamos de la eternidad, ¿eh? Cuando hablamos de Dios, hablamos de siempre, de un eterno presente. Entonces, han empezado a decir, para explicar y empezar a explicar cómo Dios es uno y trino, un solo Dios, tres personas, partiendo de las procesiones. Entonces se distinguen en Dios dos procesiones: la procesión del Hijo del Padre y la procesión del Espíritu Santo del Padre y el Hijo. A esas dos procesiones que se nombran con dos categorías y conceptos distintos. La procesión del Hijo del Padre se la denomina generación, por eso en el credo, engendrado, no creado. Cuando estamos hablando de eso no significa que tiene un inicio, sino que es en la relación que hay entre ellos. Y después está también esa procesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, y sea en la Biblia podemos encontrar textos diversos en los que se dice que procede del Padre, o que procede del Hijo, o que procede del Padre y del Hijo. Como consecuencia de estas procesiones que hemos llamado de generación, y la procesión del Espíritu Santo, que se llama inspiración, spiratio. Por eso se habla del viento, del hálito de vida, cuando se habla spiran. El Padre y el Hijo expiran en el pronunciar el verbo, Dios Padre, hay una inspiración, que cuando este verbo, que es el verbo que habla, la sola palabra de Dios, dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, la única palabra de toda la Escritura, al pronunciar también expira al Espíritu Santo, y es el don que va a estar en nuestros corazones, como hemos escuchado en el día de hoy. Fundamento de las que se llaman procesiones, ya decimos dos procesiones, generación, inspiración, están también las misiones. Dios envía al Hijo y el Hijo, junto con el Padre, envían al Espíritu Santo, y después el Hijo, participando en esta misma misión, va a enviar a sus apóstoles dándoles el Espíritu Santo, como aquí también. Los envía para que hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que les enseñen a cumplir lo que Él nos ha mandado. Fruto y como consecuencia también de estas procesiones de generación y de inspiración está el envío, las misiones. Estas procesiones dan lugar a lo que se llama cuatro relaciones, que después será el origen de lo que vamos a llamar las tres personas divinas. Y estas relaciones está la relación del Padre con el Hijo. Si el Padre engendra al Hijo, la primera relación se llama relación de paternidad. Por eso Dios es Padre, y eso lo reveló Jesús cuando nos dijo: Dios es mi Padre, y se dirige a Él llamándolo
Padre. Por eso hablamos, ven cómo se basa en la Trinidad económica. Ha sido revelado como Padre. Entonces tenemos la primera relación, que es del Padre con el Hijo, que es la paternidad, que es propia, por lo tanto, de Dios Padre, que engendra al Hijo. Y ahí tenemos la segunda relación, que es la filiación. Ya sabemos que la persona del Hijo, el Verbo de Dios, se ha hecho carne. Y Él nos ha revelado que Él es el Hijo. En el bautismo, este es mi Hijo amado. Por lo tanto, la filiación es una generación pasiva. El Padre tiene una generación activa, el Hijo una generación pasiva. Recibe esta generación. Hay también una relación del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo, una relación activa, que es la inspiración. La hemos llamado inspiración. Pero también se da una relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, que es el ser inspirados, que es pasiva, una inspiración pasiva. De aquí salen que hay 3 personas. De aquí van a salir las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no hay 4 relaciones, sí, pero en el Espíritu Santo, como es inspiración del Padre y del Hijo, es activa, también hay una inspiración pasiva, que es el Espíritu Santo, y será la persona del Espíritu Santo. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional, eso no lo voy a explicar aquí ahora, pero en la Santísima Trinidad las personas se identifican con sus relaciones. Por eso hay 3 relaciones: paternidad, filiación, inspiración pasiva, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De aquí se va desarrollando que cada persona tiene su particularidad y su propiedad específica. Así que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo son un único Dios, la esencia divina, la naturaleza, la existencia, esencia divina coinciden en Dios y también van a coincidir en lo que van a ser después sustancias que, al ser individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Sin confusión y tampoco sin separación. Sin confusión, sin separación. Y aquí se va ya aclarando ese misterio de la unidad en la distinción, de la igualdad en la dependencia, las generaciones, del ser eterno en el devenir continuo. Entonces, para distinguir a las 3 personas divinas, que también tienen sus misiones, que son propias, se ha hablado de las notaciones en la Trinidad o las propiedades. Las propiedades significa aquello que distingue a cada persona. Por ejemplo, Dios es el Padre y no es el Hijo. Dios Padre, perdón, no es el Hijo, ni el Hijo no es el Padre, y el Padre no es el Espíritu Santo en cuanto a la sustancia individual, en cuanto a la persona, pero sí son una única esencia, un único ser, un único Dios. Tenemos las propiedades, por lo tanto, que las distinguen. El Padre pronuncia su palabra, que es el Verbo, y esa palabra inspirada y expirada y comunicada va a ser transmitida a nosotros en el don del Espíritu Santo. Cada persona tiene sus propiedades. Después tienen otra palabra que se llama las apropiaciones en la Santísima Trinidad. Las apropiaciones son aquello que se atribuye a una persona específica, pero que es propio de las 3 personas, que se podía dar en las 3 personas, dado que es un único Dios. Y después otra terminología que se va a hablar, que también surge de la revelación, todo esto es la perijoresis o la circumcesio o circumincesio. Qué palabras tan raras, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La presencia mutua que hay en las 3 personas de la Santísima Trinidad. Jesús dirá que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Y aquellos que creen en Él y lo aman y cumplen sus mandamientos, nosotros vendremos, y ahí está la inhabitación, y haremos morada en Él. La presencia mutua del uno en el otro
en la Santísima Trinidad. Eso es lo que se llama la perijoresis, o en palabra también latina, la circumcesio o circumincesio, sea más activa o dinámica. Bueno, ya sé que ustedes a todo esto le puede parecer muy abstracto, pero ahí se lo dejo. Son cosas para profundizar. A la hora de hablar de la Santísima Trinidad hay que meterse en un océano profundo, como decía San Agustín, que pretendía meter con un cubo de agua todo el agua del mar en un agujero que iba haciendo en la playa. ¿Cómo va a meter toda el agua del mar en ese agujerito chiquitito? ¿Cómo vamos a meter todo el misterio de la Santísima Trinidad en nuestra limitada y pequeña naturaleza humana? Así que tenemos ahí que la autocomunicación intratrinitaria está presente de un modo nuevo en la autocomunicación soteriológica. Ahí tenemos la Trinidad inmanente, la Trinidad económica, la Trinidad inmanente, Dios en sí mismo, la Trinidad económica, cómo se ha revelado. Cómo se ha revelado a nosotros, lo vemos en el Nuevo Testamento, de ahí salen todos esos conceptos para evitar caer, repito, en el subordinacionismo, en la Trinidad, en el modalismo, en el triteísmo, etcétera, etcétera. Pero lo importante, lo más importante de todo, es vivir la experiencia de Dios. Lo más importante es entrar en íntima relación de confianza y abandono con el Padre, vivir la conformación con el Hijo y con su causa, el reino de Dios, construyendo la fraternidad universal, la fraternidad humana de esa que habla el Papa Francisco, porque cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos sus hijos, y por lo tanto tenemos que crear fraternidad. Lo importante es estar poseídos por el Espíritu del Padre y del Hijo para ser capaces de entrar en una relación de amor y de comunión con Dios y con todos los seres humanos. Esa es la experiencia trinitaria de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No voy a dar paso a preguntas porque es muy complicado y nos tendríamos que alargar muchísimo, muchísimo más. Yo les dejo aquí para que piensen, para que profundicen ustedes y cuando lleguemos al Catecismo de la Iglesia Católica, en la Santísima Trinidad, será la ocasión para desarrollar un poquito más todo esto que hemos dicho. Pero no se olviden, al hablar de Dios hay que ir con los pies descalzos y cubriéndose el rostro. Hablar de Dios en una sociedad que tiene unos prejuicios tan grandes por las malas experiencias que en nombre de Dios muchos seres humanos hemos podido enseñar y mostrar, esa historia de pecado, esa historia de escándalos, esa historia de arrogancia pesa a la hora de hablar de Dios. Y por eso todos nosotros, a la hora de hablar de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿de quién voy a hablar? ¿De alguien que conozco? ¿De alguien del que estoy haciendo esa experiencia humilde de salvación y perdón de los pecados, de misericordia infinita y de compasión? ¿A quién voy a hablar? A personas quizás muy heridas, a personas quizás muy prejuiciadas, a personas muy llenas de un mundo de razón tecnológica, muy llenas de esperanzas robóticas, pero quizás muy vacías de la plenitud que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede dar a los seres humanos. Hasta pronto, feliz fiesta y día de la Santísima Trinidad. Saludos a todos los que están y disculpen que hoy no vamos a entrar en preguntas, repito, porque no sería muy largo todo, pero cuando lleguemos al catecismo de la Iglesia Católica, a hablar de Dios en nuestra fe, pues ahí es donde podremos llegar. Hombre, psicosis, TV psicosis, pues ahí está alguien que nos saluda desde Twitch, es el primero, y ojalá que sea con respeto, porque esto pretende
ser una pantalla abierta a un discurso humilde de Dios, pero muy confiado y con una fuerte experiencia de Él, sabiendo que solo Él puede ser el sentido de nuestra vida. Ya he hablado lo de la historia, ya he hablado lo de la historia y cómo esa historia pesa en nuestra concepción de Dios, porque muchas veces hemos confundido a Dios con nosotros mismos. Y en nombre de la religión hemos pretendido hablar de Dios de una forma inadecuada, pero eso es el pecado humano. Por eso digo, con las sandalias descalzas, con el rostro cubierto, pero con mucha confianza de que la experiencia que tenemos de Dios es auténtica y es la única que puede dar sentido al ser humano. Hasta pronto y saludos a todos ustedes.